¿Has oído hablar de Elías, el profeta que desafió a reyes e hizo milagros impresionantes? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este increíble personaje de una forma que nunca has visto. Quédate hasta el final del video, seguro te sorprenderás. Deja en los comentarios lo que más te impresionó en la historia de Elías, una figura más grande que la vida, reverenciado en las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Vamos a descubrir por qué es tan importante. Elías es presentado en el capítulo 17 de Primeros Reyes de la Biblia cristiana. En esa época, Israel atravesaba una de sus fases más oscuras, lejos de Dios y entregado a la adoración pagana. ¿Te has preguntado cómo sería desafiar a un rey y salir impune? Elías hizo exactamente eso. Habían pasado 58 años desde la división del reino de Israel y Judá, que ocurrió tras la muerte del rey Salomón, alrededor del 930 a.C., debido a desavenencias políticas y religiosas. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, formaron el reino de Israel, con Samaria como capital. Las tribus del sur, lideradas por la dinastía de David y Salomón, constituyeron el reino de Judá, con Jerusalén como capital. Después de Salomón, una serie de reyes gobernó Israel, y todos ellos fueron terribles. Jeroboam, el primero, creó los becerros de oro y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Después de él reinaron Nadab, Elá, Simri, Omri y finalmente Acab, el peor de todos. Estos reyes llevaron a Israel a un pecado continuo, alejando aún más al pueblo de Dios. Acab, influenciado por su esposa pagana Jezabel, incentivó la idolatría desenfrenada. ¿Qué harías si Dios te mandara a enfrentar la idolatría en tu comunidad? Es en este escenario sombrío que surge Elías, uno de los mayores profetas levantados por Dios. Un comentarista famoso observó: el profeta más ilustre, Elías, fue enviado al reino del rey más perverso de Israel. En aquella época, cualquier voz profética había cesado de parte de Dios, y Satanás parecía haber conseguido dominio total. Y Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Primera Reyes 17:1. Triunfalmente Dios levantó a Elías como un testigo de su poder en medio de la oscuridad. No hay muchos registros oficiales sobre el inicio de la vida de Elías, sus parientes, familia, esposa o hijos. Solo sabemos que era un hombre fiel y digno de representar a Dios en la tierra. Se especula que, por ser tisbita de Galaad, pertenecía a las tribus de Gad o Manasés, según datos de mapeo y estudios teológicos. La falta de información detallada sobre Elías se compara al misterio que rodea a Melquisedec, sugiriendo que el Espíritu Santo no hace referencia a los orígenes para prefigurar la eternidad del oficio profético de Cristo. Tampoco sabemos sobre su fin, ya que fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. El hecho de que fuera natural de Galaad nos permite inferir, a través de investigaciones, que, como habitante de allí, sus costumbres eran similares a las del pueblo de la región montañosa. Áspero, solemne, pastor de ovejas, endurecido por la vida en el campo y vestido con pieles de camello, además de ser solitario y fuerte. A pesar de no tener más información sobre cómo era realmente o cuál fue su preparación con el Evangelio, podemos imaginar, basándonos en el versículo de Primeros Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto nos muestra que Elías era fiel, amoroso y cuidadoso con la palabra del Señor, además de tener dominio y conocimiento de las Escrituras. Esto también nos lleva a ver la indignación de Elías con la situación del pueblo cuando supo de la apostasía instituida. Imagina estar en su lugar, en medio de un reino perdido en el caos, la idolatría y la destrucción. Dios te llama para testificar su nombre. Tal vez la primera cosa que pienses sea: bueno,
¿Cómo hago entonces? ¿Cómo actúo ahora? No soy más que un simple hombre. Y no fue diferente con Elías. Ahora que conocemos un poco mejor quién fue Elías y su contexto histórico, podemos entrar de hecho en su trayectoria conforme a la línea del tiempo, desde 1 Reyes 17 hasta su última aparición, cuando fue arrebatado. Vamos a seguir este increíble viaje y descubrir más sobre los hechos de este extraordinario profeta. El profeta aparece abruptamente en 1 Reyes 17, con solo la información de que era tisbita de Galad, hablando al rey Acab, como una historia de una película que comienza en su clímax. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. ¡Wow! Le dijo al rey que su reino estaría condenado a la muerte y a la desgracia, a menos que él ordenara lo contrario a través de Dios. Esto puede confirmar nuestra teoría sobre sus características, partiendo de su región de origen. Dios entonces, a lo largo del capítulo, ordena a Elías que salga de donde esté y se dirija al oriente, cerca de un arroyo frente al Jordán, para que beba de sus aguas. Además, le dice: «Y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí». 1 Reyes 17:3. Aquí podemos ver el cuidado de Dios hacia Elías, lo que nos muestra una vez más que él ya tenía una vida previa con Cristo, en la que siempre depositó su fe. En este momento, hay un salto en el tiempo. Elías obedece al Señor y permanece en el lugar ordenado, viviendo de la providencia que Dios enviaba todos los días hasta que el arroyo se secó por falta de lluvia. Nuevamente, aparece el Señor a Elías y le dice: «Levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado a una viuda que te sustente». 1 Reyes 17:9. Elías, como buen siervo, obedeció, y al llegar a las puertas de la ciudad vio a la viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que pueda beber». Cuando ella se dispuso a ir, él la llamó y le dijo: «Tráeme, te ruego, un bocado de pan en tu mano». 1 Reyes 17:11. Podríamos pensar que el profeta tenía hambre, y era de imaginar que, por ser orden de Dios, él estaría amparado a recibir lo que pidió, aunque la viuda no conociera su profunda amistad con Dios. Sin embargo, la viuda reconoció el señorío de Dios, y respondiendo, dijo: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego muramos». 1 Reyes 17:12. Una vez más, la historia nos sorprende. Al fin y al cabo no podría ser simple, ¿verdad? En varias ocasiones la Biblia destaca en las palabras del futuro Mesías cómo el camino con Cristo está lleno de desafíos, pero es gratificante. Al menos así era la visión de Elías, quien a continuación le respondió: «No temas. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de eso, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se acabará, ni faltará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». 1 Reyes 17:13. Impactante. Esta fue la segunda orden de Dios a través de Elías. Dios no solo alimentó al profeta, sino que también cuidó de una de las pocas almas que, a pesar de haberse rendido a las apostasías de Baal, el Dios instituido anteriormente, sería una de las primeras en experimentar el poder del Dios viviente. Imagina el corazón de esta viuda, mujer y madre que estaba a punto de morir con su hijo, cuando recibió en su puerta a un profeta que solo pedía un pedazo de pan y recibió una dádiva. Sucediendo aquel momento, todo ocurrió tal como dijo el Señor a través de Elías. La tinaja no se agotaba y la vasija no faltaba. Sin embargo, después de estos acontecimientos, el hijo de la mujer enfermó. Y su enfermedad era muy grave, hasta que no quedó en el aliento. 1 Reyes 17:17. Entonces la mujer dijo a Elías:
¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mi pecado y para matar a mi hijo. Primera Reyes 17:18. Es comprensible su indignación. Después de todo, ella conocía sus errores y acababa de perder a su hijo en sus brazos. Entonces el profeta pidió a la viuda que le diera al niño. Lo llevó al ático donde vivía y lo acostó. Luego, el profeta clamó al Señor y suplicó: «Oh Señor, mi Dios, ¿también has traído mal sobre la viuda con quien me hospedo matando a su hijo?». Se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios: «Oh Señor, mi Dios, te ruego que permitas que el alma de este niño vuelva a él». Primeras Reyes 17:21. Así ocurrió el milagro. El Señor escuchó la voz de Elías y el niño revivió. Elías entonces lo tomó, bajó y lo entregó a su madre, diciendo: «Mira, tu hijo vive». Primera Reyes 17:23. El capítulo termina con la declaración de la viuda: «Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Primera Reyes 17:24. Muchas ideas pueden surgir de este episodio. Primero, Dios sabía de la duda en el corazón de la mujer y permitió esto para que ella no dudara más. ¿Por qué Dios permite que cosas malas les sucedan a personas buenas si Él es un Dios de amor? La respuesta a esta pregunta puede tener infinitas interpretaciones. Sin embargo, se plantea otra pregunta: ¿realmente existen personas buenas? De la misma manera, Elías tampoco entendía. Después de todo, en su oración cuestionó a Dios, demostrando su personalidad fuerte y compasiva. Después, suplicó en oración y el Señor prontamente lo escuchó, revelando nuevamente la intimidad, atención y cuidado que tenía con Elías. De todas formas, estas especulaciones acompañan la historia del profeta y merecen un lugar destacado. Este era solo el comienzo de mucho que estaba por venir. Pasaron muchos días. Entonces vino la palabra del Señor a Elías en el 3er año, ordenando que dijera a Acab: «Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». Primera Reyes 18:1. Elías prontamente fue a presentarse al rey y vio la extrema hambre en Samaria. Acab llamó a Abdías, mayordomo de su casa, y Abdías era un hombre temeroso de Dios. Detrás de esta historia había otra. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Dios, Abdías escondió a 100 profetas en grupos de 50 en una cueva, dándoles de comer y beber. Digna de película, esta historia solo mejora cada vez más. ¿Sabían que había un hombre protector de los profetas en medio de tanto caos? Pues sí, lo había, y este aún era de la confianza del rey. Acab dijo a Abdías: «Recorre la tierra, todas las fuentes de agua y todos los arroyos. Quizá encontremos hierba para salvar la vida de los caballos y mulas, para que no perdamos todos los animales». Primera Reyes 18:5. Así dividieron la tierra entre ellos para recorrerla, cada uno por su lado, solos. Mientras Abdías estaba en el camino, Elías lo encontró, y Abdías lo reconoció. Se postró y dijo: «¿Eres tú, mi señor Elías?». Primera Reyes 18:7. Elías respondió: «Soy yo. Ve y di a tu señor: aquí está Elías». Primera Reyes 18:8. Entonces Abdías dijo: «¿En qué he pecado yo para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate?». Primera Reyes 18:9. Lo que sucedía es que, después de la declaración de Elías a Acab al principio sobre el cese de las lluvias, el rey había ordenado a Abdías que buscara a Elías en todas las naciones y reinos posibles. Pero, al fin y al cabo, Elías estaba bajo la protección del Señor, por lo que él no permitiría que lo encontraran. Al menos eso fue lo que Abdías afirmó a Elías en estos pasajes de 1 Reyes 18, 10, 14. 10. Vive el Señor tu Dios. No hay nación o reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y diciendo ellos: no está aquí, te hizo jurar a los reinos y a las naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu Señor: he aquí, Elías. Pero sucederá que tan pronto yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y así que yo vaya y le diga a Acab, y él no te encuentre, me matará. Pero yo, tu siervo,
he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí a 100 de los profetas del Señor, a 50 en una cueva, y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú dices, ve y dile a tu Señor, he aquí Elías, pero él me matará. Obadías temía ser muerto por pecar contra Dios, por eso mostró a Elías que era un buen hombre, para no ser castigado. Sin embargo, Elías respondió diciendo, vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que ciertamente me mostraré a él hoy. Así que Obadías fue a encontrarse con Acab y le contó. Y Acab fue a encontrarse con Elías. El libro de Lucas dirá que la sequía duró 3 años y medio. La posible explicación de estos 6 meses sería lo que también dejaría furioso al rey Acab. Cuando Elías anunció la sequía, ya llevaba 6 meses antes de las palabras del profeta al rey. Pero no es una certeza. Después de todo, la historia comienza en esa situación. Volviendo en este memorable reencuentro, Acab llegó cuestionando a Elías sobre el reciente estado de Israel. El diálogo fue el siguiente. ¿Eres tú el que perturba a Israel? No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Ahora, pues, envía y reúne a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a 450 profetas de Baal, y a 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Según lo ordenado por Elías, eso fue lo que sucedió. Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías, por consiguiente, se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si lo es Baal, seguidlo a él. Primero Reyes 18:21. El pueblo no respondió absolutamente nada. Elías continuó, solo yo he quedado profeta del Señor. Mas los profetas de Baal son 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 novillos, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre leña, y no pondré fuego debajo. Y invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal que hicieran exactamente como había dicho antes, agregando, y invocad el nombre de vuestros dioses. Así lo hicieron. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y pidieron, Baal, escúchanos. Pero no tuvo ningún efecto. No hubo voz ni respuesta alguna. Al mediodía, Elías se burló de ellos diciendo, gritad más fuerte, pues él es un Dios. Quizás está ocupado o se ha ido de viaje, o tal vez está dormido y debe ser despertado. En respuesta, ellos gritaron aún más fuerte. Se cortaron con cuchillos y lanzas, como era su costumbre, hasta que la sangre corrió por ellos. Pasado el mediodía, profetizaron hasta el momento de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna respuesta, ni eco, ni nadie que les prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acércate a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Elías reconstruyó el altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había dado el nombre de Israel. Con estas piedras construyó un altar en honor al Señor, y luego excavó una zanja alrededor del altar lo suficientemente grande para contener 2 medidas de semillas. Colocó la leña en el altar, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes de agua y derrámenla sobre el sacrificio y sobre la leña. Luego pidió que lo hicieran otras 2 veces, y el agua corrió alrededor del altar. Llenó incluso la zanja de agua. Al acercarse la hora del sacrificio de la tarde, el profeta se acercó y oró, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor. Responde para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que les has hecho volver sus corazones.
Y así sucedió lo extraordinario. El fuego del Señor cayó del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. El teólogo Adam Clarke hizo un comentario interesante que explica muy bien estos acontecimientos. El proceso de esta consumición es muy notable, y todo está calculado para eliminar la posibilidad de que hubiera fuego oculto. 1. El fuego descendió del cielo. 2. Las piezas del sacrificio fueron las primeras en ser consumidas. 3. Luego la leña, para mostrar que no fue la madera la que quemó la carne. 4. Las 12 piedras también fueron consumidas, para mostrar que no fue un fuego común, sino aquel cuya acción nada podía resistir. 5. El polvo, la tierra con la que se construyó el altar, fue quemado. 6. El agua que estaba en la zanja fue, por la acción de este fuego, totalmente evaporada. 7. La acción de este fuego fue en todos los casos hacia abajo, en contra de la naturaleza de todo fuego terrenal y material. Nada puede ser más simple y sin artificio que esta descripción, pero qué sorprendentemente completo y satisfactorio es todo el relato. Todos se asombraron por lo sucedido. Apenas podían creerlo. Dios no solo demostró estar vivo, sino que eliminó cualquier posibilidad de duda. El pueblo, al ver esto, dijo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Y Elías les dijo: «Agarren a los profetas de Baal, no dejen escapar a ninguno». Y ellos los agarraron, y Elías los llevó al arroyo de Quizón, y allí los mató. También dijo a Acab: «Levántate, come y bebe, porque ya se oye el ruido de una gran lluvia». Acab así lo hizo, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó en la tierra y se puso de rodillas, y dijo a su criado: «Sube ahora, mira hacia el mar». El siervo lo hizo y le dijo: «No hay nada». Y él dijo: «Ve otra vez, 7 veces». A la 7ª vez él dijo: «Mira, una nube tan pequeña como la palma de una mano está saliendo del mar». Elías dijo: «Ve, dile a Acab, prepara tu carro, y baja antes de que la lluvia te lo impida». Aquí podríamos sorprendernos, porque una nube del tamaño de la palma de una mano no sería señal de una lluvia intensa. Hoy en día, con la ciencia, sabemos que las nubes relativamente pequeñas, como las llamadas cúmulos, no causan lluvia, pero cuando se extienden y se convierten en cúmulos nimbus, es una señal de lluvia intensa. En ese momento, no había forma de saber que las nubes pequeñas podrían convertirse en lluvias fuertes, pero aún así lo identificó correctamente, además de hacer que el milagro fuera aún más grande, ya que la sequía había durado años en ese lugar. Pronto el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Acab subió a su carro y fue a Jezreel, ciudad de Judá. El Señor estuvo con Elías, y según la Biblia cristiana, se ciñó los lomos, y él corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y al mismo tiempo, cómo había matado a todos los profetas con la espada. Jezabel entonces envió un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me hagan así, y aún más, si para mañana a estas horas yo no hago con tu vida lo que has hecho con la de ellos». Si te está gustando la historia, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más biografías fascinantes. Es decir, Jezabel quería que lo mataran, así como a los profetas. Al oír eso, Elías se levantó y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su siervo. Luego fue al desierto en un viaje de un día y se sentó bajo un arbusto, pidiendo que muriera, diciendo: «Ya es suficiente. Ahora, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. En este punto, la historia de Elías nos muestra la intensidad de sus batallas espirituales y físicas, así como su relación con Dios y la forma en que Dios obra a través de él. ¿Qué piensas de estos eventos y la manera en que se desarrollan? En este punto de la historia, muchos teólogos hablan de la depresión de Elías. Los estudiosos describen este momento como una soledad acompañada, ya que Dios lo entendía, lo acompañaba, conversaba con él y le proveía lo necesario. Acompañen esta emocionante historia descrita en 1 Reyes 19. Y mientras él estaba acostado y dormía debajo del enebro, un ángel lo tocó y le dijo:
levántate y come. Miró, y había cerca de su cabecera un pan cocido sobre las brasas y un cántaro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de ser alimentado por el ángel de Dios, todavía en tristeza y depresión, la historia continúa. Llegó a una cueva y pasó la noche allí. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro apacible y delicado. El profeta no estaba pensando claramente, y Dios le mostró una partícula de su poder para que entendiera el cuidado y amor que tenía por él. Elías salió de la cueva y obedeció las órdenes de Dios. Debía volver al desierto de Damasco, ungir a Hazael como rey sobre Siria y a Eliseo como su sucesor. Dios le dijo a Elías que quien escapara de la espada de Hazael, Jehú lo mataría, y quien escapara de Jehú, Eliseo lo mataría. Después de entregar y realizar las palabras de Dios, Elías se encontró con Eliseo, quien decidió seguirlo. Eliseo se despidió de sus padres, alimentó a su gente y siguió a Elías, quien lo instruyó en el camino. Hasta aquí muchos detalles pueden ser analizados minuciosamente. En este capítulo, Elías fue alimentado y sostenido por Dios, no solo como una prueba de cuidado y amor, sino también como una experiencia con Dios. Los estudiosos analizan las diversas formas de expresión usadas para describir el paso del tiempo en estos capítulos. La mayoría habla de días, pero investigaciones indican que en ciertos casos pueden significar un año o más, lo que refleja la inquietud e infelicidad del profeta durante su tiempo en la cueva. Encontrar motivación y paz fue un desafío en esas circunstancias. En ciertas traducciones, se menciona que Elías recibía torrentes de agua de Dios mientras era alimentado por cuervos. Algunos estudiosos interpretan esto no solo como agua, sino como el Espíritu de Dios sobre él. En un momento dado, cuando debía ir a ver a la viuda por mandato de Dios, la torrente se secó y él tuvo que esconderse. Conocemos el desenlace, pero la historia continúa. Hay un salto de algunos días y Elías vuelve a ser mencionado en 2 Reyes 1. La historia nos cuenta que Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, y Ocosías estaba enfermo. Ordenó a un mensajero que consultara a Baal-Zebub, un dios pagano. Sin embargo, el ángel del Señor dijo a Elías que fuera al encuentro del mensajero y le preguntara, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Y le dijo que Ocosías moriría. Elías fue, se encontró con el mensajero, quien regresó a Ocosías y le explicó lo que Elías había dicho. Ocosías preguntó quién era ese hombre, y le respondieron que era Elías, el hombre ceñido con un cinto de cuero y tisbita. Entonces, el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres para decirle, «Hombre de Dios», el rey dice, «desciende». Elías respondió, «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50». Y descendió fuego del cielo y los consumió a todos. El rey envió otro capitán con sus 50 hombres con la misma orden, y nuevamente Elías respondió de la misma forma, y el fuego los consumió. Y entonces el fuego cayó del cielo. ¿Te imaginas la escena? Vamos a ver lo que sucedió a continuación. El rey envió un tercer capitán con sus 50 hombres.
Y éste cayó de rodillas ante Elías y suplicó: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas a tus ojos». Entonces, el ángel del Señor dijo a Elías: «Desciende con él, no le temas». Elías se levantó y descendió con él hasta el rey. Al verlo, repitió el mensaje: «Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ¿acaso no hay Dios en Israel para que consultes su palabra? Por eso, no descenderás de esa cama en la que estás, sino que ciertamente morirás». Así el reinado cambió, pues Ocosías falleció como fue ordenado. Elías ya había tenido una gran aventura y estaba próximo al momento en que Dios lo llevaría al cielo en un torbellino, pero primero fue con Eliseo a Gilgal. Elías le pidió a Eliseo que se quedara en Betel, pero Eliseo respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así, fueron a Betel. En Betel, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que hoy el Señor tomará a tu maestro sobre tu cabeza?». Él respondió: «Sí, lo sé, callad». Elías le dijo entonces a Eliseo que se quedara porque Dios lo había enviado a Jericó. Parecía que Elías quería despedirse de Eliseo en su último viaje. Podemos imaginar que, después de tanto tiempo juntos y considerando que Eliseo había dejado todo para seguir a Elías, se había forjado una profunda amistad. Pero nuevamente, Eliseo decidió acompañarlo. Todos los 50 hijos de los profetas se pusieron de pie para observar desde lejos. Elías entonces tomó su manto, lo enrolló y tocó las aguas del Jordán, que se dividieron, permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. El final de nuestro profeta estaba cerca, y su sucesor, Eliseo, pidió y recibió una doble porción del Espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Sin embargo, Elías le dijo que solo la recibiría si presenciaba el momento en que Dios lo tomara. De lo contrario, no lo obtendría. Así, los dos continuaron caminando y conversando cuando apareció una carroza de fuego con caballos de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, la carroza de Israel y su caballería». Y no lo vio más. Entonces, tomando sus vestiduras, las rasgó en 2 partes. Eliseo recogió el manto de Elías y regresó, iniciando su propia historia. La historia de Elías nos enseña sobre el coraje, la fe y la lucha contra la injusticia. ¿Qué más podemos aprender de sus acciones hoy? El final de esta jornada es aún más sorprendente. Elías fue arrebatado al cielo. Este evento tiene diferentes interpretaciones teológicas. Algunos lo ven como una confirmación de la importancia del profeta, mientras que otros lo interpretan de manera figurativa, como el fin de su ministerio. De cualquier manera, el profeta fue tan influyente que su nombre aparece incluso en el Nuevo Testamento, generando teorías sobre una posible reencarnación basadas en textos del Dr. Lucas, escritor de uno de los principales libros del Nuevo Testamento. Su mención en el último capítulo del libro de Malaquías es un hito. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo puede tener varias interpretaciones y es visto como un presagio del Apocalipsis. Sin embargo, hay un hecho innegable. La historia de Elías es intrigante, impactante e inspiradora, desde el principio hasta su final. Si te gustó la historia de Elías, permanece atento. En el próximo video exploraremos el increíble viaje de Isaías. No te lo pierdas. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un like y suscribirse al canal para más historias como esta.